Un día más, como diría mi amigo Mario Masitelli, buenos días a todos. Hoy Daniel de Abrantes a cargo de este programa, a cargo de orientar correctamente la brújula. Mario se ha tomado una semanita de vacaciones, pero va a estar también con nosotros a través de alguna comunicación que va a hacer con la radio. Bueno, como siempre, lo primero, el saludo a todos los que nos escuchan. Un saludo a nuestro operador, Héctor Didio, sin quien no podríamos estar saliendo al aire. Un saludo a Radio La Paquita, que nos reproduce en Uspallata. Un saludo a Radio Fénix, que nos reproduce en Corrientes. Un saludo a todos nuestros oyentes, y hoy nos acompaña acá en la mesa Marcus Klein, que es el padre de mi nieto y el esposo de mi hija, y además un querido amigo que está con nosotros en este programa. Así que buen día, Marcus. Buen día, Daniel. Bueno, bien, tenemos un programa, como diría Mario, recargado, porque vamos a hacer varias comunicaciones. En la primera parte del programa seguramente nos estaremos comunicando con Mario en unos minutos. Vamos a tener después comunicación con Lucas Arias desde Neuquén, para que nos cuente acerca de esta primera elección del año 2019 que se realizó en Neuquén durante este domingo último. Después vamos a estar hablando con Carlos Godoy, nuestro columnista en temas de economía, que nos va a estar llamando desde Paraná, provincia de Entre Ríos. Y por último vamos a estar conversando con Marcus, que nos va a contar, que creo que va a ser muy interesante, acerca de qué es el estado de bienestar y cómo se vive en Alemania. Marcus es alemán, es medio alemán, ahora medio argentino, porque, bueno, está casado con una argentina y tiene un hijo que es mitad alemán y mitad argentino, y además sé que quiere mucho a este país. Así que, bueno, va a ser muy interesante conversar sobre el estado de bienestar y además conversar sobre el particular trabajo que Marcus desarrolla en Alemania, que tiene que ver con los niños y que es, la verdad, muy, pero muy interesante. Bueno, esperando que Mario se pueda comunicar, ¿sí? Vamos a ir adelantando también alguna información sobre el programa que vamos a desarrollar mañana, donde vamos a tocar un tema que es muy sensible y que tiene que ver con el endeudamiento de las familias argentinas. Bueno, ahí está sonando el teléfono, así que seguramente en breve lo tendremos a Mario Masitelli al aire. Bueno, hola Mario, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Un abrazo para Beto también. No sé si estás acompañado. Estoy acompañado, no está Beto, está Héctor Didio, porque cambiaron los roles. Bueno, un abrazo para Héctor Didio, entonces, y estoy el operador que hace posible estas comunicaciones y que el programa esté al aire. Y estoy acompañado por Marcus Klein. Muy bien, Marcus. Hola, Mario. Un fuerte abrazo, Marcus. Gracias. Muy bien. Bueno, hay una representación de Alemania en la brújula, extraordinario. Bueno, no sé si de Alemania, pero sí del Borussia Dortmund. Eso seguro. Está bueno eso. Bueno, pero del programa no hablamos de fútbol, porque yo también podría decir que ayer ganó Independiente y para mí es la noticia. Pero bueno, no es un programa de fútbol. Daniel, bueno, te llamo primero para decirte que te deseo que hagas el programa de hoy y de mañana que sea de lo mejor, que superes la media en lo posible. Además, para contarte que aquí en Villa Gesell
bueno, estas mini vacaciones nos han ido muy bien porque está muy lindo Gesell, está muy linda la costa, y la verdad es que vaya a saber si porque el tipo de cambio un poco impidió que alguna gente saliera al exterior, dado que no es lo mismo $1 a 20 que $1 a 40 pesos. Lo cierto es que, bueno, la temporada aparentemente no estuvo del todo mal, por lo menos frente a un panorama en el país que realmente es bastante tétrico, ¿verdad? Así que, bueno, y si te parece, hablamos un poquito de política. Y sí, me parece muy bien. Bueno, en principio vas a tenerlo allí a Lucas Arias, que te va a hablar desde Neuquén, de manera que él seguramente te va a dar una mirada desde la localidad. Pero yo me tomé el trabajo, porque la noticia del día de hoy es la elección en Neuquén, sin lugar a dudas. Me tomé un poco el trabajo de observar y de comparar la elección de ayer con la elección del año 2015, ¿sí? Que me parece que es lo que corresponde, porque todo lo demás son como chicanas, ¿verdad? El gobierno dice, perdió el Frente para la Victoria, como si ellos hubieran ganado. Es inverosímil. A su vez, el Frente para la Victoria dice, sí, pero nosotros le sacamos 10 puntos al candidato de Cambiemos. Sí, pero ustedes pensaban ganar y salieron segundos. Entonces, me tomé el trabajo de ir al 2015 y observé algunas cosas que me parece que son que nos pueden llevar a algunas conclusiones que me parece que son interesantes. Primero, el Movimiento Popular Neuquino había sacado 38% y había ganado con Omar Gutiérrez, justamente el mismo candidato de ahora. ¿Y ahora qué ocurrió? Sacó, estoy redondeando los números, sacó el 40%, quiere decir que subió 2 puntitos, con un agregado, que otro hombre del Movimiento Popular Neuquino, que fue por afuera con la boleta de la Democracia Cristiana, sacó 10 puntos. Sovich, Jorge Sovich. Quiere decir que entre Omar Gutiérrez y Jorge Sovich sacaron casi 50 puntos. Mi primer conclusión, entonces, es que se reafirma lo local por sobre lo nacional. Es decir, el sentido de pertenencia en la provincia prevalece sobre la polarización nacional. Y que se puede saltar la grieta, de alguna manera. De alguna manera sí. Ahora, fíjate vos que el fenómeno de Neuquén tiene la particularidad de que los actores sean los mismos en el 2015 que en el 2019, que es Omar Gutiérrez, Ramón Rioseco, por el Frente para la Victoria, o Unidad Ciudadana, o PJ, lo que vos quieras, y Horacio Pech Quiroga, que es, nuevo compromiso ahora, pero que mantiene Cambiemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ya dijimos que el Movimiento Popular Neuquino con Omar Gutiérrez pasó de 38 a 40, subió un 5%, no mucho, pero con los votos de Sovich podríamos decir que entre los dos llegaron al 50%. ¿Qué pasó con el Frente para la Victoria? Ramón Rioseco en el 15 había sacado 29 puntos, y ahora sacó 26, quiere decir que perdió un 10%. Y Horacio Quiroga había sacado el 20 y ahora sacó el 15, quiere decir que perdió 25%. Segunda conclusión, las fuerzas que pretenden la polarización están perdiendo fuerza respecto de la polarización del 2015. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, que si vos sumás al Frente para la Victoria del 2015 y a Cambiemos del 2015, casi con el 49 y pico por ciento, frente al 41, hay una caída de 20 puntos. Quiere decir que cuando hoy los encuestadores hablan de que entre Cristina y Mauricio Macri cada uno se reparte alrededor de 30 puntos, yo te diría que eso es en un escenario vacío, abstracto, realizado por los encuestadores. Cuando vos le pones los actores concretos, muy probablemente esos 60 y pico de puntos bajen a poco más de 50 entre los dos. Me parece que es un dato muy importante.
¿Por qué? Porque me parece que nos está diciendo que efectivamente lo que parecía imposible en la Argentina, de que se abriera un tercer espacio a la grieta entre Macri y Cristina, tiene un amplio sector que podría alimentar la expectativa de crecimiento de un sector que no tributara ni a Macri ni a Cristina. Y eso me parece que es la primer señal que nos da la elección, la primera elección, lógicamente que es una elección pequeña, pero ya va dando muestras de que la polarización es más una construcción mediática que una realidad concreta. De manera que lógicamente los propagandistas del gobierno, con Durán Barba como jefe de orquesta, y del otro lado los receptores, que sería Cristina y el Frente para la Victoria, bienvenido, porque es la polarización que les sirve. Pero en la realidad tal polarización parece no existir. Después lo hablarás con más holgura con Lucas y verán. Otra de las cosas que observé es que la suma del FIT y la Nueva Izquierda dio 4.33 en el 2015 y 4.33 en el 2019. Es decir, se mantuvo absolutamente constante, esa es la cuestión. Bueno, así que esa fue la noticia, digamos, que me parece que impactó desde anoche hasta hoy. Pero hoy, ¿qué ocurrió? Hoy ocurre una nueva noticia en la política argentina. La nueva noticia que es, que yo creo que es de gran peso, es la ruptura de Cambiemos en Córdoba. Ajá, claro, sí, sí. El domingo próximo se iba a dar una interna entre básicamente dos actores del radicalismo, Ramón Mestre, más típicamente dueño del aparato radical en Córdoba, dicen, y una alianza de Mario Negri con el PRO, Mario Negri UCR, con Héctor Baldassi, árbitro de fútbol, Daniel. Sí. Esto es la expresión de la decadencia política de la Argentina, sí, ¿verdad? Con el respaldo de nuestro amigo Luis Juez y la estimada Negri. Elisa Carrió. Sí. Sí, Mario Negri impugnó de alguna manera la elección interna que iba a haber el domingo próximo porque decía que no había garantías de que fuera transparente. Lógicamente que el aparato radical dice, sí, puede ser transparente. Lo cierto es que fueron a la justicia. La jueza electoral en estos momentos debe estar por dar un fallo, si es válida o no, si hay garantías o no. Hoy lunes, la elección es el domingo 17, el domingo que viene. Pero ¿qué ocurrió en el medio? Bueno, lógicamente que para Cambiemos a nivel nacional era muy importante que se unieran y que pudieran competir con Schiaretti, que es el gobernador de Córdoba, proveniente del peronismo. Sí. Y bueno, Cornejo dijo, bueno, vayan a las elecciones, muchachos, y resuelvan, nadie se baja, ni Mario Negri se baja, ni Ramón Mestre se baja, vayan a las elecciones. Pero parece que eso se rompió. Sí, parece, perdóname también, ¿no? Que acoto algo más. Parece que ahí tampoco va a funcionar la grieta, y estamos hablando de la segunda provincia o la tercera provincia argentina, ¿no? Mira, parece que no. Parece que no, porque también allí vuelve a darse el fenómeno de una fuerte identidad cordobesa, que si vos entrás, yo por ejemplo, pero yo leí una nota de una periodista que habla de el fracaso político sin retorno de Cambiemos en Córdoba, cuyo sello ni siquiera podría ir a elecciones, por fuerza distinta. ¿Me seguís escuchando? Sí, sí, perfecto. Perfecto, bárbaro. Bueno, fíjate vos que ahí digamos, en la gente que opina debajo, ¿no? En los comentarios, hay uno que dice, un porteño, Marcos Peña, y una chaqueña, Elisa Carrió, quieren que un entrerriano, que es Mario Negri, gobierne Córdoba. Eso es no conocer el orgullo cordobés. No, pero eso, claro, es un despropósito. Entonces,
Ahí la ruptura, lo único que va a garantizar seguramente es allanarle el camino al PJ cordobés para ganar la elección, y allí tendremos a Luis Juez compitiendo por la intendencia en la ciudad de Córdoba contra Rodrigo de Loredo, de manera que ahí vamos a tener también una competencia, pero no vaya a ser cosa que Córdoba capital, que siempre la ganó el radicalismo, termine en manos del justicialismo. Quiere decir que las señales provinciales que tenemos hasta este momento dan cuenta de un decaimiento profundo de no solo el sello Cambiemos, sino que expresa básicamente la situación de crisis que la figura de Macri traslada a las provincias, donde prácticamente nadie quiere quedar pegado a la figura del presidente, así como las tres provincias gobernadas por radicales, que son Corrientes, Mendoza y Jujuy, han desdoblado la elección de las de Macri, justamente para poder ganar con comodidad, o intentar ganar con comodidad, sin que cargar con el salvavidas de plomo que hoy es Mauricio Macri. Te hago una pregunta, ya que estás analizando el tema del gobierno nacional. ¿Cómo vistes la evolución de la economía la semana pasada, que fue tan impactante, no? Bueno, es interesante esto que me decís. El gobierno, lógicamente, trata de generar ilusiones ópticas, Daniel. Hola. Te fuiste, se cortó, Héctor, parece que perdimos la comunicación de Mario. Bueno, seguramente en cualquier momento lo tendremos de vuelta al aire. Ahí está, se ha cortado la comunicación. Bueno, esperemos que seguramente nos estará volviendo a llamar. Bueno, sí, la pregunta estaba referida a estos movimientos bruscos del dólar, la subida en la tasa de referencia del Banco Central, y bueno, y cómo impacta todo esto en el descalabro de la economía argentina. Ahí lo tenemos de vuelta a Mario. ¿Estás ahí, Mario? Bueno. Sí, aquí estoy. No, bueno, yo lo seguí escuchando. ¿Ustedes ahora me escuchan bien? Sí, lo más bien. Bueno, perfecto. Entonces, lo que yo te decía es que el gobierno busca un espejismo, es decir, como ese espejismo que se forma en los desiertos, donde el reflejo de la luz solar te hace pensar que tenés un oasis lleno de agua, pero cuando te vas acercando, eso desaparece y no existe tal fuente de agua, y vos estás con una enorme sed. El espejismo que busca crear es mantener el dólar estable a través de las tasas de interés. Yo sé que la matemática es una cosa difícil, pero voy a tratar de dar un ejemplo muy sencillito, para que se entienda cómo es. Si hay 2.000 pesos presionando para comprar dólares a 40 pesos, quiere decir que pueden comprar 50 dólares, esta presión hace que el dólar tienda a subir. El gobierno le dice al Banco Central, que esos 2.000 pesos no se vayan al dólar. Entonces ofrecele a esos 2.000 pesos una tasa de interés muy alta, que el viernes pasado fue del 57,9%. Digamos el 50%, vamos a tirarlo para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿vos qué haces? Bueno, decís, no compro los dólares, pongo la plata a interés. Pero ¿qué ocurre? Vamos a pasar un año así de golpe. Dentro de un año, vos no vas a tener 2.000 pesos presionando sobre los 40 dólares. Vas a tener 3.000 pesos por el 50% de interés que te dio el Banco Central. Y si el Banco Central vuelve a hacer esa jugarreta, vos mantenés ficticiamente el valor del dólar, pero inexorablemente en algún momento esos pesos se van a ir al dólar y lo van
a elevar con el impacto inflacionario, tarifario y de desmanejo que este gobierno ha tenido en los 3 años y pico que lleva al mando del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, yo te agregaría algo, a ver si vos estás de acuerdo. Vos acabás de dar una visión desde la macroeconomía de estas dos variables muy importantes. Yo te voy a decir lo que me parece a mí nos pasan a las personas de a pie en el bolsillo con ambos temas. Todos sabemos en la Argentina que cuando se mueve el dólar, y porque una buena parte de la economía está dolarizada, como por ejemplo los combustibles, las tarifas, etcétera, etcétera, ¿sí? El movimiento del dólar nos afecta en nuestra capacidad de compra, pero también nos afecta, y nos afecta mucho, las tasas altas, porque eso nos impacta en la economía familiar permanentemente, quizás de una manera más sesgada, pero con un impacto devastador. Por ejemplo, la refinanciación de las tarjetas, que es un tema del cual vamos a hablar mañana más en extenso, ¿sí? Que esta tasa del Banco Central del 57% lleva a que las tarjetas de crédito estén financiando a sus clientes con una tasa del 140% anual, lo cual es un verdadero latrocinio, ¿sí? Sí. Y todo esto presiona sobre la economía de las familias. O sea, que parece ser que ambas variables, ¿sí? Suben la tasa para que no suba el dólar, pero después sube el dólar porque se atrasa respecto a lo que vos explicabas muy bien. La tasa hace que los pesos que presionan sobre el dólar crezcan. Bueno, es como un círculo vicioso que no tiene fin. Así es, ellos pueden crear circunstancialmente con los aportes de campaña a Macri presidente que hace el Fondo Monetario Internacional. Y que pagamos todos, ¿no? O sí, por lo menos se carga sobre nuestras espaldas. Habría que hacer una presentación en la justicia que si son aportes de campaña, bienvenidos sean. Pero después que eso se lo endilguen, que los aportes del Fondo Monetario, es decir, de Donald Trump, que hace a la campaña electoral de Macri, la tengamos que pagar todos los argentinos, me parece realmente un verdadero espanto. Pero con ese aporte y algo, unos 7.000 millones extra que vendrán de la gran cosecha que este año tiene la Argentina, con eso piensan calmar y generar este espejismo del que hablamos. Pero efectivamente esto va a pasar, digamos, va a durar un tiempo, ellos piensan llegar a la elección. Mientras tanto, acá vos tenés una crisis en el tipo de cambio, tenés una crisis en las tasas de interés, tenés una crisis fiscal, porque no es cierto que vayan a disminuir el déficit fiscal, tenés una crisis en la producción industrial, en la pequeña y mediana empresa, y como vos bien decís, también tenés una crisis que se está incubando en las familias argentinas, en varios millones de familias de clase media que, para mantener algunos consumos vitales, han querido usar su tarjeta de crédito y se encuentran con que las tasas sí oscilan entre el 120 y el 150%, con lo cual se les pueden volver deudas impagables porque se genera una verdadera bola de nieve. Entonces, realmente, este gobierno es un despropósito total y nos va a llevar a una situación que, como bien decía en una nota Walter Graciano, no se sabe para qué Macri quiere volver a ser presidente. Claro. Porque realmente lo que él deja es un descalabro que el 2015 va a ser, que ya estaba mal la situación en el 2015, pero va a ser visto con nostalgia el 2015 porque aquello era fácilmente arreglable. Y esto, en cambio, es difícilmente arreglable. Pero bueno, sobre estos temas vamos a volver. Déjame en un minuto más porque ya te tengo que va a llamar en algún momento Lucas, y sí quiero señalarte lo siguiente, porque me mandó un material Jorge Costas sobre Venezuela,
con la denuncia de que efectivamente estos cortes de luz que quieren socavar lógicamente al gobierno de Nicolás Maduro, gobierno que fue electo en elecciones objetables, como todas las elecciones, pero que fue electo en las elecciones de mayo del 2018, no es una dictadura. Para quienes quieran rebatir esto que yo digo, lo debatimos en cualquier momento, pero son los datos de la realidad. Hay un video, es decir, que digamos que Donald Trump le hace la guerra a Nicolás Maduro, y dentro de esa guerra están los cortes de luz que lo hacen a través de un operativo tecnológico que les permite generar una situación de caos, que es la que quieren para que caiga Nicolás Maduro, pero en realidad lo que están haciendo es causándole más dolores al pueblo venezolano. En este último minuto te pediría que, en todo caso, vos mires el diario Perfil de hoy, donde dice que un video del New York Times... Sí, te iba a hacer ese mismo comentario porque vi la nota terrible, donde, bueno, todo el tema de la quema de los camiones con ayuda humanitaria resulta ser que fueron producidos por bombas Molotov tiradas por la gente de Guaidó. Y lo dice el New York Times, ¿no? No lo dice... no lo dice un órgano Telesur. De izquierda, no lo dice Telesur, no lo dice ningún chavista ni nada por el estilo. Están generando una situación... Es decir, los tipos, vamos para quien nos escucha, los tipos dicen, no, acaba nuestra ayuda humanitaria. Y ellos mismos, a través de personas que quedaron filmadas, son los que queman para decir que es el gobierno de Nicolás Maduro el que las quema. Yo digo no para defender al gobierno de Nicolás Maduro, simplemente para que no entremos en las jugarretas de esta guerra que le ha planteado el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Venezuela, porque pretenden dominar y manejar su petróleo, y realmente es una agresión que ahora ha quedado al descubierto, que los mismos tipos que dicen que les mandan la ayuda humanitaria incendian los camiones, lo cual es un verdadero bochorno, más la guerra, más lo que está pidiendo, unos 8.000 millones de dólares que está pidiendo Donald Trump para hacer un muro en la frontera de Estados Unidos con México. Marca toda una política de segregación de los latinoamericanos por parte de Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos, y aparte una dominación de los latinoamericanos que pretenden o por las buenas o por las malas. Si te portas bien como Mauricio Macri, será por las buenas, y si te tienen que tirar una ayuda del Fondo Monetario, lo va a hacer, pero es para dominarte en el fondo, no es para ayudarte. Y si es por las malas, es lo que le está pasando hoy a Venezuela, que porque resiste Venezuela todavía no han caído sobre México. Bueno, Mario, logren voltear, si pudieran, cosa que dudo muchísimo que lo logren, voltear a Maduro, inmediatamente irían por Andrés Manuel López Obrador. Les mando un fuerte abrazo para vos, para Marcus, para Héctor Didío y para toda la audiencia, y seguí adelante con el programa. Bueno, muchas gracias. Desde acá, desde Villa Gesell. Muchas gracias. Bueno, fue la voz de Mario desde Villa Gesell, donde se está tomando unas vacaciones. Y ahora sí tenemos en línea a Lucas Arias. Lucas, ¿me escuchás? Perfectamente, ¿cómo están ustedes? Un saludo a los de la radio y a la audiencia. Bueno, muchas gracias, Lucas. Bueno, te imaginarás, está todo el país mirando lo que está pasando en Neuquén. La primera elección del año 2019, una elección muy importante desde el punto de vista simbólico y quizás también una elección que se mira muy con la lupa inclusive desde el exterior, porque en Neuquén no nos olvidemos que se está desarrollando el tema de Vaca Muerta. Y bueno, a ver, primeras conclusiones de los neuquinos sobre la jornada de ayer. La primera, creo que hay que tomar las palabras del gobernador electo Omar Gutiérrez. En la conferencia de prensa lo que dijo es que las encuestadoras devuelvan la plata, ¿no? Sí. La verdad que ha sido muy llamativo el resultado. Creo que si bien yo no me dedico a hacer encuestas, no es
de rubro, creo que hubo un factor que ellos no han tenido en cuenta. Primero, bueno, lo que ya es conocido, el actual gobernador revalidó el título por casi la misma cantidad en porcentaje de votos que sacó en la elección del 2015. Sí. Segundo salió Ramón Río Seco de Unidad Ciudadana Frente Neuquino, lejos, ¿sí? Porque con la suma de las colectoras, que si hay tiempo le podemos explicar, del MPN, llegó al 39%. Y Ramón Río Seco, con una lista única de Unidad Ciudadana, llegó al 26%. Sí, también digamos que había otra lista de un hombre del Movimiento Popular Neuquino, que es el ex gobernador Sovich, que... Bueno, eso justamente quería dejarlo, sí, porque es muy llamativo lo que ha pasado con la candidatura de Jorge Omar Sovich. En tercer lugar quedó el candidato de Cambiemos, correcto, el candidato oficial de Cambiemos, que hay que decir dos cuestiones fundamentales. Neuquén es la ciudad más grande de toda la Patagonia, no solo de la provincia de Neuquén. Es un intendente con 4 gestiones ya, no es un candidato ni improvisado, muleto, ni sacado de la galera. El candidato vicegobernador por Cambiemos, el actual diputado nacional, David Schilleret, que salió primero en la elección del 2017, o sea, la fórmula de Cambiemos no era una fórmula menor, quedaron muy lejos con el 15%, y Jorge Marsovich, con la Democracia Cristiana, como sello partidario, porque sigue siendo afiliado al MPN, sacó el 10% de los votos. Estamos hablando de más de 36.000 votos en una provincia que no es muy grande, así que es muy llamativa la elección que hemos tenido en Neuquén y por supuesto también en la localidad de Plotier. Sí, lo que analizábamos con Mario hace un rato es que, bueno, la primera conclusión que vemos nosotros desde acá, no desde Buenos Aires, es que el tema de la grieta que se quiere instalar a toda costa porque beneficia a 2 actores, ¿no? Políticos, que son el kirchnerismo y el macrismo, la grieta no es tal en muchos lugares, porque esto que ocurrió en Neuquén es muy probable, casi seguro, que se va a volver a repetir en Córdoba, ¿sí? Con otro perfil de candidatos, con otra realidad, pero donde tampoco va a estar jugando la grieta en los términos que se la quiere imponer en el orden nacional. Bueno, esto no sé si lo ves igual. Justamente estuvieron los últimos meses en la provincia 2 encuestadoras a nivel nacional, y lo que ellos decían, que por eso justamente el MPN hizo mucho hincapié en provincializar la elección, el miedo del arrastre, el supuesto arrastre que van a tener los candidatos nacionales. Acá en la provincia, según otras encuestadoras, Cristina Fernández de Kirchner mide 33 puntos de intención de voto y Macri 31. Con esos números, si se trasvasaban, como si eso fuese tan fácil, ¿no? Claro. Si trasvasaban a los candidatos locales, la elección hubiese sido muy distinta, cosa que no ocurrió. Por ejemplo, el candidato de Cambiemos, muy identificado con Cambiemos, desde hace muchísimo tiempo, en la forma de pensar, en la forma de conducir el gobierno, sacó la mitad de los votos que supuestamente tiene Macri en la provincia. Sí, bueno, esas nosotros siempre decimos que la verdadera encuesta es la elección. Y la más fiable es la última elección que tengas en el haber, ¿no? Acá hay algo muy llamativo que ustedes lo conocen bien en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires principalmente, tiene que ver con el territorio. Acá hay que decir que el candidato Ramón Río Seco le ganó en la candidatura por partido al MPN. Sacó 26% contra 23% del MPN, le sacó 10.000 votos de diferencia. Pero el MPN llevaba 4 listas colectoras, 4 listas con candidatos a diputados distintos. Esas 4 listas le sumaron 60.000 votos que le permitieron llegar a ese 39%. Claro. En realidad creo que aquí las encuestadoras, cuando medían candidato a gobernador, no estaban equivocadas, porque Ramón Río Seco le ganaba por 10.000 votos al actual gobernador. Pero lo que no medían era justamente estas cuestiones de las colectoras, el territorio, el peso de las intendencias, que eso hay que reconocer que el Movimiento Popular Neuquino lo maneja muy bien hace 60 años, ¿no? Contame, ¿y cómo fue la performance de los partidos de izquierda? Fue muy llamativa la elección porque hay que recordar que los plazos, el cierre de las listas fueron el 31 de diciembre.
Los plazos para la presentación de candidatos era el 4 de enero, o sea, fue una elección muy traída de los pelos, justamente con la intención del actual gobernador de despegarle lo máximo posible a la elección nacional. Acá lo llamativo fue, por ejemplo, Libres del Sur, si queremos posicionarlo en una centro-izquierda que tenía 2 diputados en la legislatura, pasó a tener ningún diputado en la legislatura, no llegó al piso del 3% para entrar en la discusión. El FIT, que acá tiene una presencia importante en el sindicato docente, en la cooperativa de Cerme Casanón, la cooperativa Neuquén, Stefanelli, bueno, son todas cooperativas obreras recuperadas. Ellos pudieron mantener el caudal de voto y sostener 2 diputados provinciales. Eso, la verdad que es llamativo. Ellos lograron sostenerlo en una elección muy complicada con muy poco tiempo. Después se presentó la lista del MST, que también ha superado a un candidato de mucha historia en la provincia, que es un candidato peronista, que maneja el sindicato más grande de la provincia, que es el Sindicato de Empleados de Comercio, y hay otros sectores que jugaron de la centroizquierda dentro del Frente Unidad Ciudadana. Por afuera de ese frente solo estaría Libres del Sur, que quedó sin representación, el MST, que hizo una buena elección pero tampoco llegó a tener representación, y el FIT, que revalidó 2 diputados provinciales. Lo llamativo también es que el MPN, aún con las colectoras, no logra tener mayoría en la legislatura. Porque Jorge Marsovich, aunque muchos no lo puedan creer, entre ellos quien te habla, logró meter 3 diputados provinciales. Así que la elección es muy rara. Unos días antes de la elección ocurrió algo que también me llamó mucho la atención, que fue un sismo importante de 4,6 en la escala de Richter en la ciudad de Plotier, donde yo estoy ahora, en la ciudad de Neuquén, en Cutralcó y cerca de Sausal Bonito. Eso también hizo que la elección fuese un poco atípica, porque el director de Defensa Civil, yo lo comento, ya que estamos, porque esto fue parte de todo el ambiente antes de la elección, salió a decir que era producto de una falla que se llama la dorsal de Winkle, que va desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico y pasa justamente por la ciudad de Plaza Winkle, que es cerca del corazón de lo que es Vaca Muerta. Acá también está en discusión, no desde los principales candidatos, pero sí desde la ciudadanía, el modelo petrolero impuesto en su momento por Cristina Fernández de Kirchner con un acuerdo Chevron-YPF, y que lo sostuvo, por supuesto, Macri, Techín y el nuevo modelo de producción. Eso es algo que está en este momento en la agenda de discusión, porque los sismos en Sausal Bonito se siguen dando día a día, y ahora hay nuevas ciudades que antes no registraban sismos, que ahora sí lo están registrando. Bueno, sí, se sabía ya por la experiencia del fracking en Estados Unidos que era una de las consecuencias, ¿no? Las alteraciones sísmicas, producto de la fractura de las capas geológicas, ¿no? Hay que recordar que en el conflicto con Tecpetrol, que es la petrolera de Techín, después de una dura negociación, se logró que no se llegue al paro provincial, al paro en Vaca Muerta por sindicato petrolero, pero después descubrimos que ese sindicato lo que consiguió fue afiliar a su sindicato a trabajadores de La Pampa, en realidad, ¿no? Y lo que está exigiendo ahora Guillermo Pereira, actual senador, es que el gobierno nacional apruebe 11 proyectos en carpeta. Eso representa para la provincia 70.000 puestos de trabajo, según lo que dice el senador y referente del sindicato petrolero. Y imaginemos lo que está pasando con 8 proyectos que hay actualmente de fractura hidráulica de diferentes empresas. Imaginemos qué pasaría si se aprueban 11 proyectos más, ¿no? Claro, un desastre. Bueno, te quería hacer... de Vaca Muerta... Sí. Dígame. No, te quería... Terminé con lo de Vaca Muerta y después te quería hacer otra pregunta sobre el tema electoral. Bueno, el modelo de Vaca Muerta, con cualquiera de los 3 candidatos que estaban mejor posicionados, estaba garantizado. Lo que está en discusión ahora es cuánto se le va a pagar el gas en la producción de Vaca Muerta. También está en discusión porque estaba en el presupuesto hacer el tren que iba a llevar parte del gas hacia Bahía Blanca y un gasoducto desde Vaca Muerta a Rosario, que todavía no tiene financiamiento, así que eso también fue un tema de campaña. Volvemos a lo de ayer puntualmente.
Sí. Te quería preguntar acerca de la experiencia del voto con la boleta electrónica. ¿Cómo lo vivieron? Sé que hubo algunas denuncias, pero en definitiva nadie impugnó la elección, por lo cual parece que funcionó. Pero bueno, me interesa tu opinión. A mí me tocó fiscalizar justamente en el centro de la provincia, que es la ciudad de Zapala. En la ciudad de Zapala fue la ciudad que hasta las 10 de la noche todavía no había escuelas que cerrasen el escrutinio. La verdad que hubo localidades que fue un poco más rápido, otras más lenta, pero la falta de experiencia fue fundamental en esto. Hubo algunas denuncias en diferentes localidades donde la gente votaba un determinado candidato, se imprimía eso en la boleta electrónica y cuando se pasaba la boleta para leer lo que se había votado, el sistema leía otra cosa. Pero fueron algunos casos puntuales, no se dio en la mayoría de las ciudades, justamente es por eso que no hay una impugnación a la elección en general ni tampoco a escuelas o mesas en particular. Lo que sí fue muy lento para muchísima gente, había filas después de las 7, 8 de la noche de 40, 50 personas por mesa, pero eso posiblemente se deba también a la falta de práctica y se deba a que desde la provincia no se trabajó fuertemente en la capacitación a la ciudadanía. Pero la verdad que fue muy complicado en muchas ciudades del centro y del norte de la provincia poder emitir el voto. Bueno, decime, esos fueron quizás los aspectos negativos. ¿Y viste algún aspecto positivo en la implementación de este nuevo sistema? Fundamentalmente la capacitación de los presidentes de mesa no fue buena. Ajá. No fue muy buena. Ante los errores técnicos tampoco la gente encargada de técnica tenía mucha respuesta para dar. Después, y la ciudadanía fundamentalmente. O sea, se hizo muy lento por la falta de capacitación en general, digamos, no solo en los presidentes de mesa, en los técnicos que estaban en el soporte técnico justamente, y en la ciudadanía. Se hizo muy lento, lo que sí no tenemos la garantía de que sea un sistema realmente fiable. Este mismo sistema está prohibido en Alemania, está prohibido en Holanda, pero bueno, eso es una discusión que darán los técnicos, ¿no? Uno no puede opinar sin tener las herramientas necesarias en ese sentido. Aclaremos que no es lo que se implementó, no es voto electrónico, sino boleta electrónica, ¿no? O sea, es la máquina que imprime la boleta y hay un doble control, un control electrónico y un control físico con la boleta impresa, ¿es verdad? Sí, justamente en uno llega la persona, le quitan un troquel a la boleta que tiene un número que se corta por la mitad para corroborar que cuando vuelva con la boleta sea la misma, usando ese mismo código. La persona está enfrente a la pantalla, puede votar voto completo o voto por categoría. Por categoría, en muchas ciudades de la provincia se eligió también intendentes, concejales y consejeros escolares. En otras localidades solo intendente, solo gobernador, diputado y consejeros escolares. Por lo que la gente también se confundió porque había mucha gente que quería votar a un candidato específico a intendente, pero que no estaba en la boleta completa cuando elegía al gobernador. Eso fue muy claro también y lo que hizo muy lento que cada persona pueda votar. Una vez que elige el voto, la máquina te da la posibilidad de ver lo que estás votando y de imprimirlo. Una vez que eso está impreso, no se puede anular ese voto. Claro. Eso se imprime con un sistema de calor muy similar a lo que usan los Postnet o la Post, disculpen la publicidad, y después tiene un chip que cuando uno apoya ese chip sale en la pantalla lo mismo que uno tiene impreso en la boleta. Eso, el recuento se hace apoyando, digamos, se puede leer la boleta electrónica y corroborar apoyando con el chip para que en la pantalla salga lo mismo que uno está viendo en la boleta impresa. O sea que, digamos, las complicaciones devinieron más que del concepto del voto con boleta electrónica, más que en eso, en la falta de
de una capacitación adecuada en las mesas y de una información adecuada a toda la ciudadanía, y quizás también algún problemita en el diseño del software, en tanto y cuanto cómo se presentaba el voto, ¿no? Eso es una. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta, si se llega a usar a nivel nacional o en otra de las provincias, es que la pantalla tenía una superficie similar a una A3, ¿no? Ajá, sí. Había 9 candidatos a gobernador, pero Omar Gutiérrez se encontraba no una vez por su partido, sino se encontraba 5 veces. O sea que en la pantalla ibas a ver 5 veces al gobernador actual y solo una. Y todos los candidatos llevasen 2, 3 o 4 colectoras, aparecerían, te doy un ejemplo, si Ramón Río Seco hubiese llevado 4 colectoras, hubiesen estado 5 veces la foto de él. Claro. Eso complicó bastante porque si todos llevan colectoras, es mucho más pequeña la imagen que hay que votar. Bueno, sí, la verdad que las colectoras son un invento chino, ¿no? Chino no. No le quiero asignar a los chinos el tema de las colectoras, pero me refiero que no son... Hay que recordar que en la provincia no existe las PASO, sí, y no existe una segunda vuelta. Claro. O sea que el que gana con el 31, 32 o 33% o se con el 25% es elegido gobernador de la provincia. Justamente el MPN nunca implementó ni las PASO ni la segunda vuelta porque sabría que se quedaría sin el gobierno, porque en estos últimos años nunca ha superado el 40% de los votos. Bueno, qué interesante todo lo que nos contás, Lucas. ¿Alguna otra cuestión que nos quieras comentar respecto de Neuquén? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que si no se llevan adelante las obras, más allá de que uno tiene una posición tomada sobre el modelo de fracking, si no se llevan adelante las obras de los gasoductos que comuniquen a Vaca Muerta con Rosario, a Vaca Muerta con parte del norte neuquino, no se puede elevar la producción de gas porque no hay cómo transportarlo. Claro. ¿Se está venteando gas en Vaca Muerta? Se está venteando algo de gas, pero el gobierno permitió que se exporte a Chile. Ajá. Así que donde hay un gasoducto operando desde la época de Cerro Dragón y Loma de la Lata. Sí, Cerro Dragón es un poco más al sur, digamos, más al sur, en sí, la zona de Chubut, pero sí justamente de Loma de la Lata. Hay que recordar que la provincia tiene 100 años de producción de gas y de petróleo, y otra de las discusiones que no va a ser menor es que se está haciendo fracking en el sur del país, en la plataforma continental y en la zona de Tierra del Fuego, y ellos están exigiendo que el gas de Vaca Muerta no sea subsidiado, porque tienen una competencia desleal. Así que la discusión que se viene para la provincia después de estas elecciones es el modelo petrolero y cuánto se va a producir en Vaca Muerta. Bueno, muy interesante todo lo que nos contaste, Lucas. Te agradecemos mucho esta extensa comunicación, el informe que nos has hecho. Y bueno, vamos a seguir en contacto, porque por supuesto que nos interesa mucho lo que pase allí. Y nada más. Les agradecemos. Sí. Les agradecemos y también a estar muy atentos porque está pensado llevar el modelo de fractura hidráulica a la provincia de Buenos Aires y la zona de Entre Ríos. Así que lo que está pasando en Vaca Muerta, lo que se llama zona de sacrificio, es importante para que no se repita quizás en otras provincias del país. Bueno, muy importante esto que acabas de decir. Lo vamos a tener presente y lo vamos a mencionar en cada momento que podamos, porque la lucha por mantener el ambiente sano, el ambiente libre de contaminación, es una lucha de todos y es una necesidad de todos. Sabemos que los emprendimientos contaminantes lo único que dejan es eso, contaminación, y no generan riqueza para el país. Esta es la lamentable conclusión, ¿no? Lo estamos viviendo con las mineras a lo largo de todo la cordillera de los Andes, y el fracking, bueno, es
un tema al cual tenemos que seguir día a día para ver que esto no nos genere un problema mayor. Bueno, muchas gracias, Lucas. Que tengan una muy buena semana ustedes y la audiencia en la radio. Nos estamos volviendo a comunicar pronto. Te mando un abrazo. Bueno, fue la comunicación de Lucas Arias desde Neuquén y ahora sí, si nuestro operador nos lo puede dar, un poquito de música para distender. Bueno, y aquí estamos nuevamente al aire. Pasó ya ese tema de Joan Manuel Serrat, Las malas compañías, tributo a los amigos, a los queridos amigos que nos están escuchando. Bueno, en esta primera hora hablamos con Mario Masitelli desde Villa Gesell, analizando la actualidad política argentina, y después tuvimos un extenso informe de Lucas Arias desde Neuquén, donde analizamos todo lo que ha pasado el día domingo con las elecciones de la provincia de Neuquén, primer test electoral del año 2019. Y ya tenemos en línea a nuestro columnista, amigo Carlos Godoy. Siempre comentamos, Carlos, además de ser un entendido en temas económicos, es empresario de la construcción en Entre Ríos, y bueno, una persona que piensa la economía y piensa la política del país desde Entre Ríos y con una visión integral de la nación. Carlos, ¿estás por ahí? Buen día, Daniel. Buen día, Daniel. Bueno, qué lindo tenerte al aire. Contanos, ¿qué...? Bueno, primero aclaremos que yo soy un pequeño empresario, no vaya a ser que me empiecen a buscar en los cuadernos, no me van a encontrar porque soy muy pequeño, ¿no es cierto? Bueno, Trabajo he trabajado no trabajo actualmente para ellos, pero he trabajado en mi historia para varios de los que están en los cuadernos, ¿no? Bueno, no, pero sabemos que sos una persona con mucha experiencia. Bueno, trabajaste en el túnel subfluvial y ya no digo más, no quiero contar los años. Muy bien. Bueno. Tengo nietos y tengo bisnietos. Y por ahí voy a tener tataranietos. Tengo un bisnieto de 10 años, así que si llego a los 80 puedo tener tataranieto. ¿Y cómo no? Muy bien. Bueno, quería hablar de, por ahí empezar por alguna cifra. Siempre indico que hay que leer las cifras, y leer las cifras oficiales, interpretarlas, las cifras oficiales, las cifras del INDEC o de un organismo oficial o en todo caso con responsabilidad, ¿no es cierto? Todos atendemos en la medición de la pobreza. uh-huh. Cuando se dejó de medir por el INDEC, atendimos la medición que hacía la UCA, ¿no es cierto? Exacto. Esa es una medida que hoy estamos esperando, ¿no es cierto? Que que termine el primer trimestre, allá por mayo, junio, habrá un número. Ese número debe estar cerca de los 40, el 40% de la población debe estar ya en situación de pobreza. Yo quiero compararlo con con 1998, que es donde comienza la crisis que hace eclosión, que termina ya por el 2002, 2003, ¿no es cierto? Hace eclosión en el 2001 con las jornadas de diciembre del 2001 desde el punto de vista político, social y con el derrumbe de la moneda nuestra y de la economía en los años siguientes. Sigue, empieza en el 98 y sigue hasta el 2002, no sé, el 2003. Bueno, la pobreza en el 98 era del 25,9%. Eso para tener alguna relación, una referencia, ¿no es cierto?, con situaciones anteriores. Y en el 2002 llega al 52,8%. Es decir, estamos lejos de esa situación. Eso no quiere decir que no estemos... yo lo digo, ¿no es cierto? Pero perdón, te hago un paréntesis acá que me parece que es importante. Sí. Cuando hablamos de estos números, ¿sí? Hablamos de un país donde no existían,
digamos, la estructura de contención social que tenemos hoy montada Claro. a través de los planes sociales y demás, Claro. con lo cual los números de hoy hay que verlos con mucha más gravedad, porque se está volcando una cantidad de dinero importante desde el Estado para atender estas cuestiones y los números de la pobreza son altísimos. Son muy altos. No sé si coincidís con eso. Sí, yo lo que iba a decir es, hay que tomar otro número. No, lo que iba a decir era esto, que cuidado que, Te estamos escuchando muy bajo. a ver, voy a tratar de hablar más alto. Ahora está perfecto. A ver si no me... Estamos no bien, se me va la voz. Si se me va la voz, tomaremos un traguito de agua, ¿no es cierto? Está muy bien. Vamos a hablar como orador de espacios abiertos, como si estuviéramos en una plaza. Dale. Bueno, yo lo que iba a decir es que esta situación no ha llegado al piso y no sabemos, lamentablemente, yo lo lamento, ¿no es cierto?, por mi pueblo, digamos, por mi gente, por la gente de nuestro país, ¿no es cierto?, que va a sufrir, yo pienso que mucho más todavía de lo que estamos viendo. El número que para mí es muy simbólico es el de la caída de la capacidad en uso, de la capacidad industrial en uso, que eso sí está más bajo que en el periodo 2001, 2002, 2003. En el fondo de la crisis de principio de siglo, no llegó al punto que no bajó del 60% la capacidad ocupada. Acá estamos en el 56,6 en diciembre. O sea, Y en enero, febrero, yo reitero, tienen que estar muchas fábricas en paradas técnicas, ¿no es cierto?, por mantenimiento, y eso se va a reflejar en el número de la capacidad industrial ociosa. ¿Sí? Sí, ¿ibas a decir algo? No, y que iba a aclarar eso que estábamos hablando para la gente que nos está escuchando, de esto, ¿no? Lo que significa la capacidad industrial ociosa, o sea, que tenemos una fábrica en capacidad de producir 100 artefactos, 100 ventiladores, y está produciendo 50, o sea, que el resto es capacidad de producción ociosa, o sea, es capacidad instalada que no se está utilizando. Son puestos de trabajo que no se están ejecutando. Claro, otra medida para comparar sería la caída en aquel periodo que se inicia en el último trimestre del 98 y sigue hasta el 2002, ¿no es cierto? El Producto Bruto Interno cayó el 3,4 en el 99, el 0,8 en el 2000, el 4,4 en el 2001 y en el 2002 llegó a caer el 10,9. Eso sumado significó alrededor de un 20% que se estrechó la producción nacional, que se estrechó la producción industrial, la producción en general de Argentina. Hoy en estos 3 años estamos en el 16 en el menos 1,8, el 17 fue un año de expansión, hubo 2,9 de crecimiento, pero ya en el 2018 volvemos a caer 2,6, no sabemos cuánto va a ser la caída de este año, estamos en el principio del año. Estos números son distintos, ¿no es cierto?, a 15 años atrás, pero yo insisto en ver de que el grueso de la capacidad industrial de Argentina está parada. En un año donde va a haber una gran cosecha, sí, es cierto, va a haber una gran cosecha, pero con otros precios también, que siempre tratamos de recordarlo, ¿no es cierto? Bueno, otro número que yo intentaría mostrar para ir evaluando con distintos números, con distintas cifras, cuál es poder llegar a precisar cuál es el punto de esta crisis, qué gravedad tiene. Recién leía de un organismo oficial, la superintendencia de las ART, de las empresas que hacen los seguros de riesgo de trabajo. Sí. De acuerdo a la estadística de esa superintendencia,
ellos tienen registradas las empresas también con un detalle de qué cantidad de empleados tienen. Han caído 10.896 empresas, han ido a la quiebra, han cesado, han parado, pequeñas empresas que no tienen más de 100 empleados. Es decir, es otro dato también muy notable, ¿no es cierto? Muy especial. Otros números que quizás sean buenos, pero que hay que leerlos también, hay que ver cómo realmente, qué interpretación le damos. La balanza comercial. La balanza comercial vienen los dólares, genuinamente. De las ventas al exterior, restadas las compras al exterior, las importaciones, surge una balanza positiva, ¿no es cierto?, si las exportaciones han sido más que las importaciones, o negativa, si ha sido al revés. En una situación de crisis, la otra vez lo veíamos, cuando leíamos la tabla de estos datos en la historia, digamos, de los 20, 30 años últimos, bueno, en las épocas de crisis, las importaciones automáticamente, por el crecimiento del dólar, bajan muy acusadamente. Y las exportaciones a veces se mantienen o pueden crecer de acuerdo a precios, a la situación particular. Bueno, leemos que desde octubre del 18, por justamente el cambio en el valor del dólar, bueno, eso le produjo un beneficio a los exportadores. Las exportaciones se evaluaron mejor y crecieron, dieron un superávit de 277 millones. En el mes de noviembre del 18 pasó a ser 979. Diciembre fue 1.369 millones de dólares a favor en el comercio exterior. En enero, 372. Esto significa que hay superávit, ¿no es cierto? Pero leamos un poco el detalle de enero. En enero las exportaciones fueron de 4.586 millones de dólares, pero comparadas con enero del año pasado, bajaron en el 4,7. ¿Y qué bajó las importaciones? El 26,5%, lo que da un resultado total de menos 16,6. Sí, las importaciones bajaron un cuarto de lo que normalmente son enero contra enero del año pasado. Perdóname que te haga acá también un paréntesis, ¿no? Lo que se cae es la exportación de manufactura, porque hay más cosecha, hay Lo podemos leer a eso, ¿eh? Sí. Lo podemos leer. Y te quería hacer otra pregunta, dentro también para que después lo incorpores dentro de este análisis que estás haciendo y en esta retrospectiva con respecto a la crisis del 2001. ¿Cómo estamos parados con respecto al tema de la deuda y del riesgo país? Convengamos que el riesgo país incide porque es el costo financiero que digamos que terminamos pagando sobre la deuda pública, ¿no? Y bueno, en eso estamos dependiendo fundamentalmente internamente de la situación política, ¿no es cierto? De las dudas que se crean, ¿no es cierto?, por la situación política. Y externamente de los vaivenes de la situación económica internacional, de la relación entre China y Estados Unidos, de siempre los países llamados emergentes, dentro de los que estamos nosotros, siempre están a la expectativa de esas situaciones y son perjudicados cuando se dan estas situaciones internacionales. Déjame volver a la balanza comercial, a las importaciones, porque es muy llamativo, muy simbólico los números de la balanza comercial. Las importaciones en enero de bienes de capital caen el 41%, es decir, equipos terminados, bienes de capital, vehículos, máquinas, equipos, bueno, eso cayó el 41%. Combustibles y lubricantes, eso sería un buen dato, cayó el 30,6%, digo yo un buen dato porque significa que
el país vuelve a tener combustible propio, ¿no es cierto? Podría interpretarse así. Piezas y accesorios para bienes de capital, el menos 21%. Menos 21% serían los repuestos para máquinas, equipos que forman el stock de capital productivo de Argentina. Bienes de consumo, menos 34,4%, es decir, bienes terminados, pero de consumo, ¿no es cierto? Cae un tercio. Y lo más interesante, los bienes intermedios caen poco en enero también porque la actividad es muy reducida, el 4,3%. Si pasamos a las exportaciones, lo que creció fueron los productos primarios, el 12%. Las manufacturas de origen agropecuario, el 8,5%. Recordemos que estos no son volúmenes físicos, sino el valor en dólares, ¿no es cierto?, en valor en una moneda dura de las exportaciones. La exportación e importaciones, la balanza. Las manufacturas de origen industrial, acá se refleja la caída de la industria, menos el 24,3%. Claro. Y los combustibles y energía, menos el 27,4%. Escúchame, Carlos, para que nuestros oyentes puedan seguir el razonamiento, ¿qué significa todos estos números que nos estás dando? Bueno, en general se ven varias cosas acá. Una, el proceso de reprimarización de la economía de Argentina, de desindustrialización, dicho de otra manera, ¿no es cierto? Eso se refleja en que, bueno, las exportaciones que son de productos primarios, los cereales... Poroto de soja, para sintetizarlo. ¿Cómo? Poroto de soja, para tener una síntesis, Claro, ¿no? fundamentalmente va a ser por... Todavía eso no está, eso empieza en mayo, junio, la exportación de soja, ¿no es cierto? Primero es el maíz, pues será por mayo. Lo que fue exportaciones ahora en enero, febrero es el trigo, ¿no es cierto? Ese es uno de los significados. Lo otro, intentamos leer, bueno, cómo está la industria nacional, que como decimos siempre, depende mucho de los semielaborados que se tienen que importar porque no hay una integración de la industria nacional, una integración, me refiero a que las partes de cada producto se fabriquen dentro de la industria del territorio argentino. No, eso se tiene que... La industria clásica para ver esto es el automóvil. El automóvil, claro. Es la situación que ya la hemos analizado en su momento, ¿no es cierto? Que se fabrican más autos y se importan más piezas y termina la balanza particular de la industria del automóvil al revés, en rojo, ¿no es cierto? Se venden más autos en Argentina, se fabrican, se venden más autos, por ejemplo, ¿no es cierto? No digo que eso sea la situación, es al revés la situación en este momento, pero también se importan partes y bueno, y al final se termina dando vuelta a la balanza comercial. Pero la balanza comercial es solo una parte del asunto. Hemos visto ya en ese otro dato central, ¿no es cierto?, la cuestión de la pobreza, la cuestión de el tema de la ocupación de la capacidad industrial. Me parece que esos son elementos que están indicando cómo van a ser los tiempos que vienen. El gobierno, ¿cómo veo yo el gobierno en el manejo de la situación económica? Para mí el gobierno está concentrado en lo que se ve a primera vista por el electorado, que es, bueno, si el dólar sube o no sube. Preocupado por reactivar la industria, preocupado porque el consumo vuelva a crecer. El consumo está a la baja, está a la baja, alrededor del 10% se calcula que en enero bajó el consumo y en febrero habría bajado el 11,9%. El 10% en enero, el 11,9%. Estas cosas no están en los planes del gobierno. Digámoslo muy claro, ¿no es cierto?, porque toda su preocupación está bueno, sea de la forma que sea, tratar de mantener el dólar. Y
quiero redondear con esto, quiero redondear por lo menos esta parte de la Dale. intervención. ¿Cómo consiguen pararlo al dólar? Bueno, yo creo que todos lo entendemos, están levantando las tasas de interés, sí, y de esa manera que están consiguiendo detener más todavía de lo que está la economía real, la sí, producción. Sí, sí, no solo eso, porque hoy lo analizábamos también, ¿no? Hay una situación de círculo vicioso, porque sabemos que el aumento del dólar impacta en muchos aspectos del bolsillo de la gente, porque la economía argentina está dolarizada en muchos de sus aspectos centrales, por ejemplo, combustibles. Y Claro. Y las tarifas, ¿no es cierto? y las tarifas, etcétera. Y La también tarifa de gas, la tarifa de electricidad, todas están atadas y por otro lado, el aumento de la tasa, que es el remedio que está implementando el gobierno para controlar el dólar, impacta también en el bolsillo de la gente, impacta en las pymes, que no pueden sostener esas tasas y están cerrando, pero impacta también en la economía familiar de los sectores que se financian con tarjeta y que digamos que requieren, ante la caída de consumo, apoyo financiero para poder sostener un mínimo de estándar de consumo y de vida, ¿sí? Y con tasas, por ejemplo, en la tarjeta del 140% anual, que se corresponden con las tasas que está marcando el Banco Central. O sea, cuando el Banco Central impone una tasa del 57%, el reflejo en la tarjeta es que estamos pagando el 140% anual. O sea, todo esto hace que las familias estén también a un paso del quiebre de su economía familiar. Y me parece, un poco también para ir centrándonos en lo que en la percepción de quienes nos escuchan, que de acuerdo a los datos que vos estás dando y de acuerdo a la percepción que yo tengo, estamos en camino a una crisis que quizás va a ser peor que la del 2001. Eso es lo que yo buscaba dando estos datos, los buenos, que hay que mirarlos también. Sí. Pero ¿qué significan los buenos, no es cierto? Porque también en los datos buenos, estos datos de la balanza comercial positiva, están indicando otros aspectos, es decir, hay partes malas ahí. La caída de la industria, claro, las importaciones de semielaborado y de bienes de capital, no se importan bienes de capital, no se importan máquinas, y las máquinas hay que reemplazarlas, hay que comprar repuestos, hay que importar repuestos para reparar. Bueno, eso de acuerdo a lo que leímos también ha caído. En esto que dijiste vos de las tasas, yo quería leer cuánto está pagando. Esta es la información oficial del Banco Central, tengo la planilla delante mío, acá no estoy hablando de memoria ni nada sí, que se le parezca, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Las tasas que mandan, que son las de las letras de liquidez, que le llaman, ¿no es cierto?, que el día por día saca a licitación el Banco Central, las LELIC, sí, le llaman, ¿no es cierto?, haciendo esa abreviación. Bueno, están en casi el 60%, 57,89. Pero esto, ¿quiénes le venden ese dinero al Banco Central? Ese dinero el Banco Central lo compra, no porque necesite comprar dinero, sino que la necesidad, en todo caso, ¿de dónde surge? La necesidad surge de neutralizarlo ese dinero. Claro, esterilizarlo, secar la plaza. Esterilizarlo, esa sería la palabra, ¿no es cierto? Es una función astringente, también dicen los economistas, ¿no es cierto? Bueno, en una palabra, sacar ese dinero de la plaza para que no vaya a la presión del dólar. 57,89. Ese dinero se lo venden los bancos. Los bancos todos los días, ahora hacen dos licitaciones, una a la media mañana y otra a las 2 de la tarde, creo. Así que ahí se avivan los que no pudieron entrar. Bueno, vamos a levantar la tasa. Hasta esa facilidad le da el Banco Central a los bancos. Bueno, ¿y cuánto pagan los bancos? Esto yo lo estoy leyendo de la información del Banco Central de la República Argentina. Esto no es un periódico o un economista lo que dice esto. La tasa de interés por depósitos a 30 días de plazo en entidades financieras
al 7 de marzo del 2019, esa es la fecha en que está puesta la última información, 35,22. Eso es lo que pagan los bancos a los plazos fijos minoristas, ¿cierto? ¿No es cierto? Habrá algún puntito más, ¿no es cierto?, en los mayoristas. Contra el 57,89, que están ganando un 22%. Negocio escandaloso. Pues, escandaloso. No nos imaginemos que tienen que poner el dinero en un camión de caudales y llevarlo al Banco Central. Negocio escandaloso, como es escandaloso que se le permita a las tarjetas cobrar entre el 120 y el 150%. Es escandaloso. Es un saqueo. Esa es la situación de Argentina. Los bancos no están cumpliendo la función de banco. Lo que están haciendo los bancos privados y los bancos públicos también, digámoslo, ¿no es cierto?, en conexión, en acuerdo con el Banco Central, que es el organismo que crea, que emite el dinero de la nación, que es una de las formas de expresar soberanía de la nación. Carlos, su propio dinero. Carlos, se nos está yendo el tiempo y tendríamos que ir redondeando y cerrando la nota. Bueno, pero déjame completar esta idea. Dale. Los bancos, en connivencia con el Banco Central, o el Banco Central en connivencia con los bancos, lo que están haciendo están creando la forma de lo que normalmente decimos una bicicleta. Claro. Donde se ganan estas diferencias, que digo, entre 35 y 58%. Sin poner dinero, convengamos, ¿no? El dinero lo pone el pueblo. Dinero no es de los bancos. Los bancos no emiten dinero. Lo que hacen los bancos es recibir depósitos. Claro. Por esos depósitos pagan el 35 contra el 58, que ellos, apretando una tecla, le hacen figurar al Banco Central que le pasaron tal cantidad de dinero en contra de bonos, ¿no es cierto? Bueno, si no tenemos tiempo, yo terminaría acá, pero te quería leer en dónde está el monto total de los bonos. Decime vos si tengo tiempo. Sí, decime, mandalo, que no creo que sea una buena noticia. No, claro, pero hay que verla. Yo no lo he visto que en la prensa ni en los especialistas hayan prestado atención. Prestan atención. Sí, hablamos en su momento de la bomba de las LEVAC, ahora está la bomba de las LELIC. Claro, sí, hay que agregarle, hay tres letras, hay varias letras, varios bonos, ¿no? Uh-huh. Hubo una época que se emitieron muchos bonos y se habló del festival de bonos. Yo creo que este es un corso de bonos. De un nuevo festival. Las tres letras principales serían la letra de liquidez, que le llaman LELIC, las LECAP, letras de capacitación, y las LETE. Las LECAP y las LETE las emite el Tesoro. Sí. La LELIC, eso es diario, el Banco Central. Bueno, las letras que emite el Banco Central, que estaban hace un mes y medio, más o menos, 2 meses, alrededor de los 800.000 millones de pesos, hoy está en los 962.000 millones de pesos. Está cerca del billón. Recordemos que la base monetaria está en 1.367.000. O sea, casi duplica la base. No duplica, está cerca de la base. Bueno, no, digo que casi, sí, porque eso también es emisión. Por supuesto. Claro. En definitiva, bueno, están duplicando la base. Y vas a ver cómo es el total. A ver. Las LECAP, yo hice un número redondo acá, 150.000. Sí. Esas son letras allá a plazos más largos, pero no, son cortos todos, semanas, 10 días, 15 días. Las LETES sí son a 200 y pico de días, y hoy están tratando de que sean todas en dólares. 600.000 millones de pesos hay en LETES, que en gran mayoría, no sabría decirte bien el porcentaje, están emitidas en dólares, terrible. Es que en el momento que hay que amortizar esas letras, hay que amortizarlas en dólares. Claro. Bueno, ¿cuánto suma eso? 1.712.000, es decir, que pasa como en 300 y pico de miles de millones de pesos la base monetaria. Ahí tenés una concentración de riqueza que significa, vamos a traducirlo, más que una bomba de tiempo esto, ¿no? Esto, ¿qué debiera hacerse? Yo creo que el gobierno no debería encerrarse, debería, todo lo contrario, abrirse a los otros partidos, a las otras fuerzas políticas,
agregar materia gris para tratar de ver, ponerse de acuerdo cómo salir de esta situación. Y salir no significa volver a producir, volver a crear consumo en la población y en general, ¿no es cierto?, en la economía. Sí, aclaremos que a los números que vos diste hay que agregarle todo el endeudamiento externo. Claro. Y bueno, el panorama es muy complicado. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo esta intervención, creo que fue muy interesante, con mucha información, muchos datos. Y bueno, vamos a seguir hablando. Lamentablemente, ¿no? Tenemos que hablar de la crisis. Nos gustaría hablar del crecimiento, nos gustaría hablar de las cosas buenas que se deberían hacer en la Argentina, pero es la época que nos toca vivir y son los temas que tenemos que tratar. Así es, la realidad hay que transmitirla de la manera más objetiva y realista que uno pueda, ¿no es cierto? Eso es así, es necesario que sea así. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un abrazo, Daniel. Un abrazo. Bueno, fue la palabra de Carlos Godoy, nuestro columnista en temas de economía, con un informe, la verdad, preocupante sobre las finanzas argentinas. Tenemos ahí un tema para distender un poco esta situación. Y ahora sí, de vuelta acá en el piso, hoy sabemos que estamos sin la participación de Mario, que se tomó unas vacaciones, así que a cargo del barco y a cargo de orientar la brújula, Daniel de Abrantes, que es quien les habla. Y tenemos acá en los estudios a Marcus Klein. Marcus es un joven alemán casado con una muy linda joven argentina, que es mi hija, y padre de mi nieto Camilo, que es más lindo que todos nosotros juntos. Y bueno, lo invité a Marcus porque me parecía que era interesante conversar con él respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con la vida en Alemania y las diferencias de esa vida con la vida que nosotros llevamos en Argentina. Marcus, contanos un poco qué es lo que haces en Alemania y cuál es tu trabajo. Bueno, primero muchas gracias para la invitación que pude hablar acá. Bueno, yo soy trabajador social y trabajo en una organización que se llama Die Falken, que es una organización socialista. Yo hace 10 años estoy en un lugar que es como una granja abierto para niños que está libremente, no tienen que pagar, pueden ir todos los días, menos de los fines de semana. Y es un lugar donde los niños tienen la posibilidad de jugar libremente, que significa que estamos afuera, tenemos un montón de cosas de aventura, lo pueden jugar con fuego, con agua, con los elementos. Lo cocinamos con los niños en el fuego, tenemos cosas para escalar, tenemos unos animales, se pueden construir casas, tienen los herramientas libremente, que es un lugar que permite a los niños ser creativo, ser libre, ruidosa. Y sí, es un lugar muy lindo. Como la idea es que lo sacamos de adentro, lo sacamos de los celulares, de todas las informaciones, de todo el estrés de la vida que ya los niños tienen allá como muy joven y lo pueden ser niños. Claro, es darle la oportunidad a los niños de que crezcan en un ambiente distinto al que nos ofrece la tecnología. Exactamente, que lo pueden aprender con las manos, digamos, con el corazón y con los sentimientos, todos juntos. Y para mí es muy importante que los conectan con la naturaleza, pero con su mismo también, ¿no? Con el cuerpo, con los amigos. Y sí. Qué lindo, Marcus. A mí me tocó visitar ese lugar, es un lugar fantástico, donde uno de repente ve en un sector unas casas medias raras construidas con maderas. Y estas casas, no, esto lo hacen los chicos. ¿Cómo los chicos? Sí, los chicos, con un clavo, martillos, maderas, y construyen una casa. Y sí, tiene una tradición grande estos lugares. Hay casi en todos los ciudades grandes en Alemania hay por lo menos uno, y en los
lugares grandes como Berlín, como 5 o 6. Lugares de aventura se llama más o menos, sería la traducción, en alemán sería Abenteuerspielplatz. Y viene de las 60, cuando había un movimiento grande de los estudiantes de la izquierda que estaban buscando otra vez como la libertad de los niños, y sobre todo como después de la guerra y todo eso, todavía como mucho que estaba muy, no sé, la escuela, como los niños no tenían mucha libertad, y eso fue como un cambio, sí. Un cambio importante. También Claro. me decías que en tu trabajo vos le das una gran importancia a la opinión de los chicos en todo lo que hacen. Claro, esa es como la base de nuestro trabajo. Si lo pienso, yo digo como lo empecé hace 10 años en este lugar y lo empezamos completamente nuevo, significa que había un lugar hace 20 años que tuvimos que dejar y tuvimos que construir todo nuevo, y el primero que hicimos un campamento con 60 niños del pueblo, del barrio, y lo preguntamos cómo sería el lugar que a ustedes querían estar, como cómo tendría que estar este lugar. Y hicimos como un campamento de 5 días y como distintas islas de temas de arte, y ayer pues elegí a los niños cómo tiene que ser. Y con esta línea seguimos hasta ahora, como tenemos todos los meses como un concierto de deseo, decimos siempre nosotros. Y también los niños siempre pueden votar como que quieren comer, que quieren jugar, hasta como las construcciones de todo el lugar. Ajá. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que los chicos sean parte activa de su propio juego y de su propio desarrollo, parte activa y opinando, y que su opinión sea tenida en cuenta. También me contabas que tiene un trabajo muy importante con los chicos refugiados. Es todo un tema en Alemania. Alemania es el país de Europa que ha recibido más refugiados de la guerra siria y de distintos conflictos en el mundo. ¿Y cómo es ese trabajo con los chicos refugiados? Bueno, es un trabajo muy interesante, muy intenso, muy lindo también. Que bueno, había una ola de gente, de humanos que llegaron a Alemania hace 4 años más o menos, todavía están llegando, pero cada vez son menos, que vivían también muy cerca de nuestro trabajo, muchos niños, y bueno, la idea es que lo recibimos como todo abierto, como que ellos como pueden ir todos los días, y el primero que tienen que aprender es el idioma, claramente. Pero los niños lo aprenden muy rápido, y que después ahora ya van a la escuela y ya hablan bien alemán, y para nosotros lo más importante es que lo sienten que están bienvenidos, ¿no? Y ese es el tema número 1. Entonces lo pueden participar en todos los programas, y algunas veces funciona bien, otras veces hay problemas claramente, y como en toda la sociedad en Alemania. Y ahora te cambio un poco la óptica de la pregunta o el tema de la pregunta. Te quería preguntar por hay cosas que a mí me llamaron la atención cuando estuve allí en Alemania. Por ejemplo, la relación de los jóvenes con el consumo y por supuesto, el consumo es un mal que estamos inmersos, ¿no?, en este sistema capitalista que nos impulsa a consumir cada vez más, pero empieza a haber en parte de la juventud una reacción muy interesante para tratar de salirse de ese concepto, de ese sistema. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Bueno, sí, hay un movimiento importante, por lo menos de mi vista, que la gente ve que no podemos seguir viviendo como estamos viviendo, que todo el tiempo comprando cosas nuevas, siempre hay que tener el celular nuevo, ropa nueva. Estamos más con el tema de compartir las cosas, y muchas cosas, hasta las casas, se comparten las casas, se comparten los coches, como que no vas a comprarte un coche, hay un coche ahí en el centro, tienes que hacer un chip, y cuando lo necesitas para hacer compras, lo usas, después lo dejas. Y es ahí con muchas cosas. Ajá. Eso es muy interesante, ¿no? Porque una de las maneras también de ayudar con el tema ecológico es ir limitando el consumo y ir poniendo el consumo en la medida de que realmente nos ayuda a vivir mejor y no
nos atrapa, nos encierra en un círculo muy feo, ¿no? Que es el hiperconsumismo. Sí, déjame decir una cosa más. Sí. Justo hoy recién fuimos a hacer compras acá, que para mí es muy importante primero cuando compras algo, como pensar, necesitas esta cosa de verdad, y después pensar de dónde viene, qué camino hice, y que a mí me parece que todavía es muy lindo acá, que tenés un montón de negocios chiquitos, verdulerías, la carnicería, no sé, como lugares chiquitos con dueño, y me encanta ir a hacer las compras acá, hablar, charlar con la gente, y como esta posibilidad ya no existe allá, ¿no? Como tenés todo cadenas grandes, supermercados grandes, donde el único que es importante que lo haces rápido, las compras, que todo es barato, que como hay que pensar por ahí, pagar. A ver, esa es una vista de una persona que vive en un país que todavía no tenemos muchos problemas económicamente, que estamos muy bien, pero como por ahí pagar un poquito más y comprar menos. ¿Entiendes? Exacto. Sí. Y lo que vos decías, ¿no? Preocuparte por conocer el origen de las cosas, ¿no? O sea, si algo está construido con trabajo esclavo, por más que sea muy barato, no hay que comprarlo, porque eso es fomentar una situación de explotación que no debe ser, ¿no? El otro tema muy interesante que también a mí me impactó mucho, lo que comentabas, que en tu pueblo, que es Dortmund, es una ciudad de 500.000 habitantes, una ciudad muy importante, se han ido perdiendo los negocios familiares, ya prácticamente no existen más. Y eso parece ser que de alguna manera también, si bien todavía acá existe el almacén de barrio, existe la verdulería, como decís vos, la carnicería, hasta el supermercado chino, que es también una pyme, lo que yo he visto allá es que el comercio de las grandes cadenas, y mucho más ahora, mucho más despersonalizado todavía que la cadena, el comercio vía internet, ¿no? ¿Cómo estás viendo eso? Sí, igual, como cada vez estamos más lejos de la gente también, ¿no? Y es ahora, a mí me parece, empieza otra vez que la gente está buscando el contacto con la gente, porque si lo pedís todo el internet, como no estás en contacto con tu pueblo, con los productos también, es cada vez más lejos todo, y la gente está buscando otra vez, hay como negocios chiquitos que están empezando, sobre todo, vender productos regionales que la gente está mirando, como que no compras una manzana de China, qué sé yo, como que no tiene sentido. Y eso es importante, de conectarse otra vez con el vecino, de hablar, de charlar, es como ese están buscando la gente también. Qué interesante eso, y son, bueno, ahí en esos planos se está dando también la discusión de la sociedad que vamos a construir en los próximos años, la sociedad en la que va a vivir Camilo, ¿sí? Mi nieto y el hijo de Marcus, y qué hacemos nosotros, ¿no? Para que esa sociedad sea una sociedad más inteligente, más igualitaria, más vivible. Bueno, te quiero seguir preguntando por las cosas que a mí me impactaron y me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, vos estás acá hace 4 meses y tenés tu trabajo, hace 3 meses, y tenés tu trabajo allí en Alemania. Acabás de ser papá hace 8 meses. ¿Cómo es el tema de los beneficios sociales por la paternidad y la maternidad en Alemania? Bueno, primero yo lo siento que todavía tenemos un sistema social que funciona bastante bien, que obvio que tiene sus errores, pero como nadie tiene morir de hambre, digamos, en Alemania. Uh-huh. Y ahí adentro de este sistema social que tiene muchos beneficios para niños, para gente que no tiene plata, que son pobres, también hay eso, como que yo tengo mucha suerte que tenemos la posibilidad de tener juntos con mi esposa 14 meses tiempo de padre. 14 meses de tiempo de padre, o sea, el Estado garantiza, porque son fondos estatales, el Estado le paga a las empresas para que las empresas sostengan esos meses a sus trabajadores, y 14 meses que los pueden modular de acuerdo a sus
posibilidades o a sus deseos. Claro, es un poco distinto. El Estado me paga directamente y Ajá. no me paga todo el sueldo, me paga 67%. Bueno, bastante y bien. es suficiente, bastante bien. Y también hay un máximo 1.800 euros por mes. Ujú. Entonces, para mí también tiene mucha razón, porque si tenés mucha plata, ganas mucha plata, como no hace falta que el Estado te pague todo eso. Sí, y después como hay otros beneficios, que hay como una plata por niño por mes, que son casi 200 euros. ¿Eso hasta qué edad se lo pagan? Bueno, depende también qué hace tu niño, tu hijo, ¿no? Como si Camilo, mi hijo, va a empezar a trabajar con 18 años o a estar jugador de Borussia Dortmund, no me va a pagar más el Estado eso, obviamente, pero si no, si va a estudiar hasta 27 años. Ah, qué bien. O sea que asignación universal por hijos en Alemania, 200 euros, que son aproximadamente casi 10.000 pesos, hasta los 27 años. O sea que en un país del primer mundo, en un país de los más desarrollados del mundo, se cuidan estas cuestiones. Y contame también algo que llamó mucho la atención. Yo no he visto una sola villa miseria, una chabola, no. En Dortmund o en Alemania, ¿todo el mundo tiene su vivienda? Su apartamento, decís. Sí, Sí. Sí, bueno, eso es que dijo recién, que hay un sistema social que funciona bastante bien, que no significa que no hay pobres, como hay zonas que son mucho más pobres que otras y cada vez más, que hay gente que son más ricos. Bueno, es una vista de la pobreza, ¿no? Como, es una vista distinta a la que tenemos acá de la pobreza. Exactamente. Que nosotros tenemos más o menos para mí personalmente significa pobreza en Alemania que estás exclusivo de la vida de los otros niños, ¿no? Como que no te puedes comprar una bicicleta, que no puedes tomar vacación, que no, estas cosas, ¿no? Como, Sí. pero no vas a morir de hambre, y también si si yo me voy a perder mi trabajo, el sistema social me va a pagar 24 meses, también 60% de mi sueldo, y después para siempre por lo menos 400 euros por mes, más o menos, es un poco más, y el alquiler de mi apartamento. O sea, para una persona que hace 2 años que está sin trabajo y que ya perdió el seguro por desempleo, tiene garantizado 400 euros más el alquiler de su departamento, que se dimensiona en función de las características de la familia, de los integrantes de la familia. Exactamente. Como para una persona son 5 metros cuadrados, y después cuánto tiene que valer depende de la zona donde vivís, ¿no? Sí, pero hablamos que, o sea, para una familia tipo con 4 integrantes, estás hablando de ¿cuánto? 60, De 80 metros cuadrados, a un valor de 6, 7 dólares el metro. Depende, en Dortmund eran 5 euros por 5 euros, bueno, 5 por 8, 40 serían, esa familia está recibiendo 200 euros por cada hijo, más 400 euros por seguro de desempleo del padre, o por no trabajar, el padre Sí. y la madre. La Sí. madre después tiene un poco menos, son tipo 300, Bueno. y el hijo también tiene una plata, obvio. Bueno, más el ingreso por alquiler, estás hablando de 1.200, 1.300 euros como piso para una familia de bajos ingresos en Alemania y sin trabajo. Y bueno, una realidad bastante distinta a la que vivimos en la Argentina, y experiencias que yo creo que hay que mirar. Nosotros somos defensores desde este programa del ingreso básico universal. Nos parece que en una sociedad inteligente, donde la producción de bienes y servicios, en la que está ingresando la humanidad en este momento, ya dejó de ser un problema. O sea, estamos en capacidad de producir, de cubrir las necesidades básicas de todos los habitantes de un país como la Argentina, ¿sí? Entonces lo que hay que discutir es cómo se distribuye la riqueza. Y una manera inteligente es la renta básica universal. Pero bueno, sigamos adelante.
Ya me están diciendo, ¿tenemos un par de minutos? ¿2? Bueno, bueno, te voy a hacer entonces la última pregunta, Marcus. ¿Cómo ves la Argentina? Es una pregunta difícil, ¿no? Cosas buenas y cosas... No, recién volví de unas vacaciones de una semana de Bariloche, entonces primero que puedo decir es un país hermoso, con paisajes espectacular. Si vas al norte, sur, igual es un país hermoso. Y después que lo veo es un país con gente muy lindo, con mucha corazón, con mucha pasión, y a mí me encanta estar en Argentina y ver todo lo que hay acá. Que no me gustan las cosas es primero la inseguridad, como claro. Es algo para mí un afecto a la vida, a la calidad de la vida muy importante. Y después para mí también que es medio difícil, que es todo centrado en Buenos Aires, que es un quilombo grande y sí. Después hay mucho lugar en el país, ¿no? Pero sí, como para mí tienen mucho acá, como tienen el país, que es hermosa, tienen gente con mucha pasión, con mucho amor, y tienen que seguir con eso y bueno, juntar la fuerza para la lucha para una economía mejor, ¿no? Por ahí un cambio del gobierno. Bueno, gracias Marcus por tu participación, esperemos que sí, es nuestro deseo también que la Argentina siga siendo un país de puertas abiertas. Mi padre es portugués, llegó a los 7 años aquí, mis abuelos son españoles y portugueses. Este es un país que siempre fue un país de apertura y sí, es un hermoso país y ojalá podamos superar todos estos problemas de crisis y de pobreza que nos están castigando. Y será un programa más, ya estamos terminando, los volvemos a esperar mañana. Mañana voy a estar yo también a cargo del programa. Va a haber también notas interesantes. Los esperamos del otro lado del dial y muchas gracias por estar ahí. Les mando un abrazo a todos los que nos están escuchando.